Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo, en la entrevista central, siempre con las personalidades que impactan en la opinión pública. Y hoy tenemos un hombre de una larga trayectoria en los temas políticos y de compromiso nación, como es don Pelegrín Castillo, exdiputado por la provincia, no, por la República, porque es un diputado de la patria. Buenos días, don Pelegrín. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí junto a ustedes en la mañana de hoy. Un saludo al público que sigue este espacio de orientación tan importante. La Fuerza Nacional Progresista tiene muchos temas en estos días en agenda. Hay muchos temas que son de su área de competencia. Muchos. Por ejemplo, el presidente va para Manzanillo a revisar la planta Energía 2000. Usted también fue ministro de Energía y Minas, el primero, ¿verdad? El ministro fundador. El ministro fundador, exactamente. Y el presidente va para Manzanillo a revisar la construcción o la terminación o los avances de Energía 2000. Una planta creo que de 400 megas, creo que es. Y de paso, otro tema que es competencia suya, va para Dajabón a ver los avances de la verjita perimetral que se está haciendo, que es un tema que planteó en su momento su hermano Vinicito, el muro, o no él, la fuerza. Díganos, arranquemos por ahí, la visita del presidente para la frontera, energía. Bueno, yo creo que la frontera es el área de más alta prioridad de la nación dominicana. No ahora que Haití está en crisis, lo ha sido siempre, históricamente, pero ahora más que nunca. Y ahora que el presidente va a visitar el proyecto de Manzanillo, yo recuerdo que dejé un mes antes de renunciar, ya le había enviado un proyecto de decreto al presidente Medina para articular una fórmula para el desarrollo del polo de Manzanillo. Y esa fórmula abarcaba 5 proyectos en uno. Entre ellos, la apertura de una terminal de gas natural, una apertura de una terminal de combustibles líquidos e incluso la posibilidad de construir plantas de generación ahí mismo en Manzanillo o más al este con gasoductos. Ese proyecto abarcaba una zona industrial, comercial, abarcaba una propuesta de unos astilleros, porque la industria naval dominicana puede y debe tener un desarrollo mayor por nuestra ubicación. Lamentablemente a ese proyecto de decreto no se le prestó atención. Yo pienso que si en ese momento se hubiera tomado esa decisión, la historia hubiera sido otra porque ya eso estuviera concluido. Y la idea era que no se le asignara a ningún grupo específico, sino que los diferentes proyectos se hicieran en alianza con los actores estatales o privados, nacionales y extranjeros con más calificación, que son megaproyectos. O sea, si nosotros por ejemplo pensábamos que un astillero en el norte había que hacerlo en alianza con Corea. Y con China no, con apoyo, con todo menos China. No, por una razón. Nosotros no podemos hacer política al margen de la visión geopolítica. Tenemos que tener un realismo geopolítico. Si las potencias están luchando en el mundo, nosotros tenemos que saber que no podemos convertirnos en los instrumentos de una potencia en la lucha con otra, porque al final el riesgo de que el país sufra mucho en esa confrontación es muy alto. Ajá.
Sí, es así. Usted dijo que esto era un solar con pasaporte. Una finca con pasaporte. Una finca con pasaporte. Sí, claro. Si llegamos a finca, puede ser que sea un No, yo estoy planteando que el problema nacional mayor, el dilema que nos acompaña desde la fundación es o ser una finca con pasaporte de unos pocos dueños y señores, o ser una república. Sin embargo, eso no excluye en una conducción responsable de la nación una visión realista. Por ejemplo, ¿qué nosotros pensábamos con el pueblo de Manzanillo? ¿Qué pensaban? Bueno, vamos a hacer alianza con diferentes actores, diferentes estados, no entregarle como se le ofreció a China el puerto de Manzanillo para que... ¿Qué se le ofreció? Sí, sí. No. Sí. A China se le ofreció en las negociaciones que se le iba a asignar el puerto de Manzanillo. Y voy a decir algo que es poco conocido. Los chinos habían visto en Manzanillo la posibilidad de instalar la base de su flota del Atlántico, porque ese es el puerto natural de más calado y un puerto muy protegido. Y además, ¿qué querían los chinos? Los chinos querían incordiar a los norteamericanos. Espérate. Entonces instalar un puerto ahí en esa zona estratégica era una manera, porque cuando los chinos vinieron al Caribe en el año 18, sencillamente en respuesta a lo que ellos entendieron que era el desconocimiento del principio de una China, dos sistemas, cuando el presidente Trump recibió la llamada, segunda llamada que recibió después de su elección, de la presidenta Tsai. Entonces para los chinos eso era un agravio y ellos tenían que responder. ¿Y cuál era la lógica de respuesta china? Que los chinos son muy sutiles, manejan el arte de la guerra híbrida, de la guerra diplomática, de la guerra simbólica. Vinieron al Caribe y en un año, 18-19, ellos alinearon con la política china a República Dominicana, alinearon al Panamá, que sí, es estratégico, y ahí le dieron pau, al Salvador. Alinear es una palabra muy sencilla, ahí le dieron pau al presidente de Panamá. Mira, en el fondo, ¿a quién era que le estaban metiendo el dedo en el ojo? Piquete a los ojos. Era Estados Unidos. No era a Taiwán. A Taiwán lo estaban golpeando porque le estaban quitando aliados diplomáticos. Pero el objetivo real de los chinos era demostrarle a los Estados Unidos que ellos tenían el poder de ser hegemónicos en esta zona en contra de la política norteamericana. Y que Estados Unidos era una potencia declinante, una potencia impotente, o como diría Mao Zedong, un tigre de papel, o como diría el coronel Lin Min-fu, un pepino granado pintado de verde. Pero una cosa, entonces usted está de acuerdo con lo que plantea la posible embajadora, que yo no sé por qué dura tanto en llegar, la embajadora Campos, designada aquí en República Dominicana, que ella venía a combatir el Partido Comunista Chino en República Dominicana. Su influencia. Mira, el Partido Comunista Chino, el PSC, que tiene un poder totalitario sobre China y la política de China, y que lo encabeza el gran líder, ya está en el plano de Mao Zedong. Son tres grandes líderes: Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping. Xi Jinping. La estrategia de ellos es muy clara. Ellos están ahora mismo en una política que está contenida en el postulado número 11 de su doctrina nacional: proyección global para la seguridad nacional. A lo largo de la historia milenaria de China, China siempre ha sido un imperio, pero no ha sido imperialista, por lo menos en la versión occidental. Pero eso cambió en el 2013.
con el ascenso al poder de Xi Jinping y el cambio de la línea del partido, porque los chinos entendieron después de la crisis del 2008, que fue una crisis que se superó por la política china de salvamento de la economía norteamericana y la economía global en función de sus intereses. Ellos dijeron, bueno, nosotros que hemos sido los líderes de este rescate, ahora nos corresponde jugar un papel ya no subordinado, sometido o acotado a ser la fábrica del mundo. Porque cuando Estados Unidos concibió, después de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, el nuevo orden mundial, global, con cadenas de suministro integradas, en la ecuación entraba China. Desde el punto de vista de Estados Unidos. Claro. ¿Y cuáles? No, y ellos hicieron alianza. Pero las proyecciones fueron equivocadas. Pero ellos hicieron alianza. El presidente Clinton es el que propicia, el que prepara las condiciones para el ingreso de China a la OMC, el que le garantiza, pero eso es el liderazgo americano, son los neocons, le dan a China la condición de nación más favorecida, se la mantienen, porque la tenía desde el año 1979, e incluso le permite operar con la categoría dentro de la OMC de nación en desarrollo, no ya como una nación de primer mundo. Le daba muchas ventajas, porque ellos concibieron lo que Neil Ferguson llamó chimérica, una especie de país integrado por las fuerzas de China y las fuerzas de Estados Unidos, que era el paraíso de las multinacionales. Pero vengamos porque para acá. Todas las multinacionales del mundo vieron en la región Asia-Pacífico y en la relación de Estados Unidos con China, bueno, ese es el sueño ideal. Entonces vamos está a bien tener un mundo donde se va a producir en China, las tierras raras se concentraron en China en un 90%, porque el mundo entero le asignó a China, mira, ustedes van a tener este papel. Pero usted fue que reveló aquí que aquí estaban sacando disfrazados de bauxita. Sí, sí. Tierras raras Sí, por sí. mucho tiempo. Sí, los chinos vinieron a República Dominicana con 3 objetivos principales. ¿Cuáles son? En primer lugar, ellos querían tener control del 5 y el 6G de las comunicaciones. De la seguridad nacional. Eso era parte de la política china. Siga. ¿Cuál es el otro? Concretamente las empresas grandes. Huawei vino aquí con esa intención. El otro punto. El otro punto era tener un alto control en la minería. Incluido el tema de tierras raras. Yo en el 14, para mí, el choque entre China y Japón, porque China ahí le mostró al mundo la cara imperialista, porque China diciéndole a Japón que le va a cortar el suministro de tierras raras por unas fricciones que se producen en el mar oriental, por las islas Seikaku, que para China es Taiyu, todo el mundo se vio en el espejo de Japón. Momentico, espérese. Pero diga el tercer punto primero. Después lo amplía. Minería, El tercer control punto. de la Y minería. el tercer punto estratégico era el puerto de Manzanillo. Fíjate que cuando se habla ya en el gobierno, terminando el gobierno de Danilo Medina, el embajador chino urge a que se haga una licitación. Porque ellos estaban seguros que la iban a ganar. Luis Abinader se lo advirtió comenzando. No miren para ahí que eso es tema estratégico. Yo le escribí una ni en carta comunicación al embajador. No, ese discurso parece que lo escribió la propia embajada de Estados Unidos aquí. No miren ni para telecomunicaciones ni ni para ese puerto. estructuras importantes. Ahora, Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Porque los chinos tienen lo que llaman Aquí usted dice. paciencia estratégica. No, Aquí usted dice. Sí, aquí.
y en la región. Entonces está Los bien, chinos juegan con algo, una ventaja que ellos tienen, Espérese, Pellegrini. que es la paciencia estratégica. La paciencia, no, muy bien. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a la captura de las estructuras de comercio, los nodos clave del comercio de República Dominicana. Ahí va, ahí es que va. Está bien lo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader de golpear el comercio chino aquí. Inclusive Yayo dijo, vamos con una guerra contra el Mira, comercio. lo que está pasando es que el arma poderosa de China, y eso está estudiado, Pero que se está bien lo que el gobierno son está los haciendo. precios chinos. Porque nadie puede. Pero ¿es el libre mercado? No, espérate. ¿No es libre mercado? Espérate. Si es libre mercado, las condiciones de producción tienen que ser igualitarias. En China, en la OMC, hace tiempo se viene discutiendo el tema de lo que llaman el dumping social. Doctor, que se está bien lo que está haciendo Si el tú gobierno. puedes producir lo que produce a los precios que produce en gran medida es porque tú tienes prácticas de dumping social. Doctor, que si es estratégico lo que está haciendo el gobierno golpeando el comercio chino. Yo creo que es una decisión importante, necesaria, porque lo que China está haciendo aquí como proyecto de inversión no es comercio, ojo. ¿Y qué? Es una estrategia con una intención de capturar las bases de la economía a través de las estructuras comerciales. Bueno, Entonces ya no es, fíjate, porque es que tú no puedes hacer un análisis meramente comercial o económico al margen de los contextos. Hay una guerra fría, hay una guerra híbrida global, sí. Sí. Se está desarrollando en muchos escenarios, sí. doctor, pero Entonces, uno de los escenarios donde se está librando esa batalla, y los chinos hacen bien de su parte, Doctor, porque pero ellos no están podemos- usando su arma poderosa. No ¿Cuál podemos- es? pero no- El comercio. Pero no podemos violar la ley, doctor, porque aquí hay una ley de negocio y de comercio. En igualdad de condiciones. Pero, ¿cómo le decimos a un comerciante que no abra una tienda, que no compre un edificio y la llene de objetos? En igualdad de condiciones. Pero Porque, exactamente. por ejemplo, ese es uno de los temas, ya se vio con el tema laboral. No solamente los chinos, aquí en general. Y los empresarios dominicanos que contratan mano de obra ilegal, No, espérate. incluyendo al ministro de Agricultura. Eso es parte del problema. Porque esa es la versión más salvaje del capitalismo salvaje. ¿Quién? ¿Mm? ¿Cuál? Esa. Y los chinos dicen. ¿La de los chinos? Sí, en el mundo. Espérate, eso está claro. Doctor, la pero está versión bien, más sí. salvaje No, del capitalismo doctor, salvaje. espérese, porque usted se me está yendo como para un solo lado, usted es un jurista. No. Espérese, no, le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Entonces, un empresario del turismo contrata mano de obra ilegal. O igual, hay que enfrentarlo. Ay, ¿por qué no cierran? pero- ¿Y por qué no cierran la finca del Inverclub? Que Oye, dijo públicamente que tiene- no, no, doctor, espérate, vamos a ser pero justos. nosotros, vamos a ser justos. porque el Inverclub viola la ley, entonces Sí. todos los negocios chinos tienen derecho a. No, yo lo que quiero decir es que así como van y cierran un negocio chino, tienen que ir a la finca No, del yo estoy de Inverclub. acuerdo totalmente. Ah, claro. Es más, el Inverclub debió, después de esa declaración, Sí. presentar renuncia o ser destituido, técnicamente. Claro, porque tú no me puedes decir que tú vas, intervienes, No, mudan. Porque tiene mano se de obra haitiana. le Ajá. debió pedir. Sí. Mire, ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, cuando los chinos vinieron aquí, su primer objetivo era Haití. Su primer objetivo era Haití. Porque ellos querían, Haití significa mucho para los países africanos, entonces ellos querían que Haití se alineara con China y rompiera con Taiwán. No lo consiguieron, incluso fueron a Puerto Rico. Hubo una misión china que fue a Puerto Rico y recuerdo que el gobernador de Puerto Rico sostuvo las conversaciones con China no en inglés, sino en español. Eso tiene una carga simbólica. Mensaje, Pero vinieron aquí. ¿Y el objetivo de los chinos cuál era? Bueno, aquí estamos nosotros en plan de contrarreplicar la ofensiva norteamericana en la región Asia-Pacífico. Y es el juego de cerco y contracerco, réplica y contrarréplica de las potencias,
que hay que entenderlo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un tema que nosotros no podemos perder de vista. Para nosotros el problema principal, y el embajador chino el otro día respondió a una declaración mía y a una declaración que sacamos varios presidentes de partido. ¿Qué fue lo que usted le dijo? Bueno, yo dije que la mayor preocupación la teníamos los dominicanos porque China y Rusia, pero particularmente China, porque en esto Rusia ha sido más cauta y está siguiendo un poco la línea china en la región. China no nos está ayudando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y mientras más lo golpeemos aquí, menos nos van a ayudar. No, es que no puede ser así. Ajá. No puede ser así. A usted dándole Ellos caretazo, saben que hay un problema histórico que tiene más de 200 años ahí. Y hay que resolverlo por el bien de la región, por la paz. ¿Cuál es? Si los países le están pidiendo, en este caso República Dominicana y el mismo gobierno. Nosotros los que somos unos mal agradecidos, doctor, porque nos ayudaron a resolver el tema de la pandemia. No. Y ellos crearon, oiga, Ajá. no le agradezca al que le crea el problema y Ajá. se lo resuelve. Ah, Espérate. fue China que Espérate. creó. Pero bueno. Mira, eso Ah, está fue fuera. creado. Oye. Fue creado. En China se produjo mi tesis, que está en mi libro Choque de Potencia en el Gran Caribe. Sí. En China se produjo un Chernóbil biológico. La crisis de Chernóbil fue clave en el derrumbe del campo socialista y de la Unión Soviética, sobre todo. El caso de Ucrania. Sí, porque Chernóbil. Gorbachev se dio cuenta por el manejo que hizo el partido de la crisis, la burocracia, la élite científica de la Unión Soviética, que Rusia, la Unión Soviética, no podía sobrevivir con el sistema, que él tenía que avanzar hacia la transformación del sistema. Y él lo dice en su biografía. Chernóbil fue un antes y un después. Bueno, con el virus de Wuhan, que yo quiero asumir que no fue un ataque biológico encubierto, sino un accidente en un P4, que sin embargo después que se produce, se maneja con un ánimo malicioso, con un ánimo irresponsable, con un ánimo que termina generando, porque esa crisis estaba en desarrollo desde octubre del 19 y se produjo una reacción inicial interna, cerrada, como es natural en los gobiernos totalitarios, se cierran. A lo mejor ellos sentían que eran víctimas. Pero yo nunca lo había visto usted tan pro americano. No. Nunca lo había visto usted tan pro americano. Yo soy pro dominicano. Yo me puse la vacuna china. Yo no me puse a inventar y que con las vacunas. ¿No se la puso la China? La China, Sí, la China. Doctor, Yo entonces no me puse a inventar con la vacuna de los norteamericanos, ni de los rusos. europeos. No, nada de eso. Ahora, evidentemente que los chinos manejaron la crisis con un ánimo de belis, de competición. Yo voy a demostrar en este momento que mi sistema... Por eso, miren, yo les recomiendo a ustedes tres y al público que nos está siguiendo que lean un libro que se llama El fin del mundo es solo el comienzo, Ah, sí. de Peter Seihan. Sí. Ese libro es muy importante, tiene mucha información. Y la tesis que él sostiene es que con el COVID ya se produjo, así como con Chernóbil se produjo, se crearon las condiciones para el derrumbe de la Unión Soviética, con la epidemia del COVID y su impacto en la economía global, sobre todo cuando China se cerró, todo el mundo ya llegó al convencimiento de que el esquema de cadenas integradas de suministro no es posible mantenerlo, y menos centrado en Asia-Pacífico y menos centrado en China por el tipo de manejo que hace
Es más, ningún país debe confiar en cuestiones estratégicas, su producción, su seguridad, a un esquema como ese. Vamos a una pausa, doctor. Entonces vamos a decirlo así. Vamos a una Entonces, pausa, yo cuando doctor. tengo que cuestionar a Estados Unidos, Sí. y eso está aprobado, lo he cuestionado. Cuando hemos tenido que cuestionar los organismos internacionales, lo cuestionamos. Está bien, doctor. Cuando hemos tenido No que se moleste. cuestionar a las potencias europeas, también lo hacemos. Vamos a hacer una Con el pausa, mismo doctor. derecho cuestionamos a los chinos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Y como usted fue ministro de Energía y Minas y queremos saber en la política local algunos temas que están sucediendo, el ministro de la Energía Dominicana, don Celso Marrancini, está haciendo, va a ser interpelado, según la información, por la Cámara de Diputados para que explique el desastre eléctrico cuando retornemos de la pausa. Bueno, seguimos aquí conversando con el doctor Pelegrín Castillo. Siempre es atractivo conversar con él. Aprendemos mucho Sí, siempre. sí. Doctor, la interpelación de Celso Marrancini, ¿es bueno que lo interpelen como está el sistema eléctrico? Mira, en un sistema democrático es normal que cuando hay cualquier... Es más, eso debería ser regular, la invitación a los ministros, a los directores. Eso está en la Constitución. Ni siquiera llegar a darle la forma de interpelación. Eso debe ser un mecanismo normal, habitual, que se aplica en este caso y en cualquier otro caso. Yo siempre en el Congreso abogué de que los ministros, los directores fueran, y cuando se tratara de asuntos ya de envergadura mayor, se hicieran invitaciones o interpelaciones. O sea, que Marrancini que lo lleven y no lo lleven da igual. No, que es necesario que se analice desde el Congreso este tema. ¿Y usted qué cree, doctor? Mira, yo te voy a dar mi apreciación. Nosotros estamos viendo la fase terminal ¿De qué? de una crisis de los servicios públicos dentro de un Estado en descomposición, que está sufriendo los efectos de un sistema político maleado y maleante, deformado y deformante. Esto no es un asunto que surgió ahora, no, este es un tema que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Fase terminal, o sea, un tema cancerígeno. Pero es que propiamente la gente no se da cuenta. Yo lo vengo diciendo. El Estado Dominicano, pero no por este tema. Pero usted es amigo de Celso Marrancini. Somos amigos y compadres. No, compadre. Sí. Ah, por eso que yo estoy viendo que usted... Óyeme, Celso. Celso. ¿Usted es compadre de Celso? Sí. Celso militó en la Celso Fuerza Nacional fue Progresista. secretario general y vicepresidente de nuestro partido. Ahora, aparte de las No, si yo relaciones sé ni le personales... no, si yo sé ni le pregunto de eso. Pero espérate, es que el asunto no es tan sencillo. El asunto es un problema sistémico. Y mientras no abordemos los temas con esa visión, no vamos a encontrar solución. Aquí no hay realmente un problema de una gestión. O dígale que renuncie. Es que el problema no es ese. Pero dígale que renuncie. Óyeme, el problema no es ese. Ojalá, si el problema fuera tan sencillo como eso, Ajá. yo te voy a decir, desde que se hizo la capitalización, se le buscó una fórmula como ahora, con la reunión del CES. El doctor Fernández, que es especialista en eso, ¿En qué? o en edulcorar las palabras, en usar eufemismos. Doctor, En vez de privatizar doctor. el sector eléctrico, se dijo, vamos a capitalizar. Ahora, en vez de regularizar, surge la fórmula de la reglamentación. Entonces, tú te das cuenta de que hay un componente. Este problema surgió en el origen. Y le voy a Pero estamos muy mal ahora, Oye, pero se ha Estamos muy agravado, mal. pero se ha agravado porque la crisis general del Estado se ha agravado. Pero aconseja a su compadre, vaya para su Óyeme, casa. la crisis general, la crisis general del Estado se ha agravado. No son todos los servicios. Pues dígase, Los servicios de salud, Ajá. el servicio de educación, el servicio eléctrico, los servicios de transporte, los servicios...
de infraestructura. Entonces, no queremos sentarnos a analizar con sinceridad, Pues dígalo. abriéndonos el pecho. Sí. Señores, estos modelos que tenemos no funcionan. Le voy a poner un ejemplo que yo conozco bastante bien. Yo era presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. El sector eléctrico quería una ley punitiva para enfrentar lo que ellos llamaban las pérdidas no técnicas, el fraude. Y ahí estaban los diputados del sector eléctrico. Estaban empeñados en esa ley, porque lo que querían era que la administración tuviera una ley para perseguir a los usuarios. Yo, que veía el problema, en una reunión que se hizo en Palacio, que estaba Leonel Fernández, que ahí entendió bien el problema y me concedió la razón, le dije, miren, si ustedes van a esta sociedad con una ley punitiva a decirle a los usuarios, que los usuarios son los ladrones de la energía, ustedes van a provocar aquí una revolución. Porque los usuarios en general tienen la percepción de que los grandes responsables de los fraudes eléctricos, no de la sustracción de energía, sino del uso del mercado de la energía para obtener sobreganancias, con sobrecostos, ganancias Yo no le voy a mencionar a su compadre en eso. Óyeme, eso, en ese momento, yo le dije, eso va a provocar una revolución. Vamos a usar, yo tengo una propuesta que le estoy impulsando. Si se quiere reducir el nivel de pérdidas no técnicas, nosotros deberíamos implantar en este país, sin mayores dilaciones, en un plazo de 5 años, el sistema de telemedición y de prepago ordenado por la ley. Y se ordenó. Y se ejecutó y fue exitoso. No se ejecutó. Pero se compraron los No. En EDESTE se aplicó la telemedición. Pero parcialmente. En ¿Dónde Cristo Rey muy se parcial. aplicó Tienes razón, pero ¿dónde el se aplicó? prepago. Pero, muy parcial. oye, En el este es pero prepago. donde se aplicó funciona. Pues eso es lo que yo estoy Ahora, ¿qué diciendo. pasa? En el 70% de las áreas, y creo que lo más que se llegó fue a un 30%. Entonces, medición industrial, medición comercial, medición... ¿Por qué todo el mundo paga el teléfono? ¿Por qué todo el mundo porque paga te el dejan teléfono? sin servicio si no lo paga. La tecnología para que todo el mundo pague la luz existe. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cantidad de negocios y de operaciones dentro de la industria eléctrica que impiden que ese tipo de tecnología se aplique porque lo saca de juego. Una mafia, entonces no es negocio, Que se una mafia. meten, claro, porque el que va a conectar, el que va a desconectar, el que te arma un expediente, el que te cambia un contador, óyeme, y eso lo sabe todo el mundo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los generadores no le importa mucho, porque finalmente el gobierno tiene el compromiso de pagar. Energía servida, energía Entonces, ¿cuánto hemos gastado nosotros en subsidio al sector eléctrico desde que se hizo la capitalización? ¿Cuánto? Óyeme, así, cálculo general, sin precisión, más de 20 mil millones de dólares. Del 1998 a la fecha. Sí, ¿Cuánto usted dice? más de 20 mil millones. Este año, en subsidio al sector eléctrico se está pagando. Casi 2.000. Y la deuda también se Debe convierte ser en más, ¿qué? doctor. También la deuda eléctrica se convierte en un factor de negocio. Entonces, Bueno, doctor. mientras, mira, lo voy a decir para resumir. Tenemos que hablar del sexo. El problema de fondo de la política, del Estado, de las relaciones del Estado con la economía, con la sociedad, es que la política se ha convertido en el campo de inversión más rentable
Por eso la política es cada vez más costosa y por eso cada vez es menos democrática, más excluyente y genera cultura, estructura y sistemas de corrupción. En República Dominicana no hay caso de corrupción. Eso es falso. Aquí hay sistemas, cultura y estructura de corrupción. Sistema, cultura Y estructura y de estructura corrupción. de corrupción. Wow. Que se manifiestan en diferentes momentos. Eso no significa que no haya gente honesta. El Ministerio Público, que no ¿dónde haya entra gente. el Ministerio Público en esos tres pilares? Hay problemas en todas las instituciones del Estado. En todas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros le hemos llevado a la magistrada Miriam Germán, nosotros le llevamos los expedientes que instrumentó el CEFRON en un año. Fueron 92. Le llevamos esa iniciativa. Le pedimos cuál era el estatus judicial al Ministerio Público, el estatus procesal de esos 92 casos del CEFRON en el año, creo que fue 2022-23, creo. Óigame, increíble. No recibimos información, pero nosotros hablamos con la magistrada y hablamos con la actual magistrada Jenny Berenice Reynoso. Ellos están conscientes del problema. Y el presidente de la Suprema Corte, el jefe del ejército, el otro día yo solicité una información, me mandó la información. El ejército detuvo en los primeros 6 meses de este año 99,000 nacionales haitianos ingresando al país. ¿Cuántos? 99,000. Si haces la proyección al año, tú estás calculando 200,000 detenidos, calcula que pase un 30% más. Estamos hablando de 300,000 por año. Óyame, estamos hablando de que el Estado Dominicano, esto no es migración. A propósito de ese tema. Esto no es migración. Es una invasión. Entonces, el Consejo Económico y Social, Vamos al consejo. Ese que yo documento, ¿dónde lo tiene? la bauticé con dolor. ¿No se la llevaron ustedes? No, óyeme, lo bauticé con dolor porque ese órgano se crea por propuesta de Pelegrín Castillo en la reforma constitucional. El CES. El Consejo Claro, porque el Económico y doctor Social. tuvo no, el equipo no la composición, constitucionalista. sino El órgano. El órgano. Sí. Como se creó también el Consejo de Seguridad y Defensa como órgano consultivo del Poder Ejecutivo. Dígame ¿Qué lo de- pasa? El Consejo Económico y Social, lamentablemente, se ha convertido, yo se lo advertí a mi estimado profesor, Rafael Toribio. Rafael Toribio, Rafael Damar. profesor nuestro en ciencia política. Yo le advertí que el Consejo Económico y Social corría el riesgo de convertirse en la vasija de los Pilatos. ¿Cómo así? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ese órgano que debería jugar un papel importante, en realidad los actores políticos principales, que son los que han generado este problema, junto con el alto empresariado, hay otros más que son responsables por acción, por omisión, por inconsciencia, por irresponsabilidad. ¿A dónde va a llegar ese informe? ¿Hasta dónde cree que puede llegar? Mira, eso, lo que he visto hasta hoy, porque empecé a verlo anoche, ayer en la tarde, pero no he tenido el tiempo de sentarme a verlo pero lo que he visto hasta ahora me confirma que en el fondo se trata de un documento que se puede invocar para todos los usos y por tanto para ninguno que sea verdaderamente útil. ¿Por qué? Señores, este problema que estamos enfrentando es un problema de alta seguridad nacional e internacional. Es un problema internacional. Entonces, esta gente sigue manejando el tema como si fuera un problema migratorio laboral, porque le da un pie de amigo, no solamente al alto empresariado, a que busquen las fórmulas legales para ellos tener identificados a los trabajadores, normalizando una ocupación. No,
va más lejos. Le empiezan a crear condiciones a que los organismos internacionales tengan la validación del Consejo Económico y Social para continuar con el proceso de injerencia en todas las instancias del Estado, en todos los ministerios, tutelando esas políticas que son políticas de soberanía. Y eso está claro. Gracias, doctor. Entonces, Gracias, doctor. Es imposible no dejar abierta la invitación siguiente, porque hay muchos temas que tenemos que tratar con usted y usted tiene un verbo prolífero de contenido importante. Y nos vamos a quedar para la próxima invitación con el tema de la Barranquita de Santiago. Solo en una sola frase. ¿Fue un comando de ejecución lo que se vio ahí? bueno, hay indicios de que se trata de algo completamente anómalo. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hacer una pausa y retornamos con Julio César de la Rosa Tiburcio y su enfrentamiento con la doctora Milagro Ortiz Bosch, que lo está demandando por llamarle que ella participa de prevaricó en el caso de Ángel Hernández, exministro de Educación.